Bienvenidas y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a este segundo encuentro virtual de estudiantes de filosofía, organizado por la Comunidad Mexicana de Estudiantes de Filosofía, Cometi, sección Chihuahua. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar esta mesa panel titulada La filosofía antigua en la vida contemporánea, donde se presentará Gabriel Ayala, el hambre y la alimentación en los cínicos, Jorge Domínguez, la muerte y el placer y la ataraxia en Epicuro, Karen Ligor, la plenitud de los filósofos cínicos. Cada participante cuenta con 15 minutos para su exposición, por lo que si se planea usar una presentación deberá contemplarlo. Al final se abrirá un breve espacio de 10 minutos de preguntas y respuestas que podrán ser formuladas en los comentarios de esta transmisión en la página de Facebook. Sin más, les doy el micrófono a Gabriela Ayala para dar inicio a su ponencia. Hola, ¿qué tal? Soy Atena. Yo les voy a hablar de la plenitud en los filósofos cínicos. Les voy a leer porque yo me pongo muy nerviosa así directamente. Ok. A través de este viaje nos concentraremos en tres personajes importantes, los cuales son Antístenes, Diógenes y Crates. Estos tres perros, como se hacían llamar, nos mostraron a lo largo de su camino cómo tener una vida amena. Consideramos importante el explorar la filosofía cínica, tanto para darle un vistazo al pasado como para revitalizar sus propuestas y darles un vuelco hacia nuestro contexto actual. Acompañemos a estos perros a través de sus andanzas, sus anécdotas y sus aventuras. Todo esto para poder aprender de sus enseñanzas. Abro cita. El cinismo recibe su nombre por el modo de vida que llevan sus figuras, similar al de los perros. Justamente la palabra cínico viene de perro, que quiere decir así como perruno o propio de un perro. Estos filósofos se caracterizaban por su imprudencia y su desvergüenza para ocupar cualquier lugar y para realizar cualquier acto. Cierro cita. Por lo anterior podemos imaginar un poco acerca del comportamiento de dichos filósofos y el motivo por el cual les hacían llamar perros. Pero adentrándonos más en sus ideas, podemos ir mencionando a estos personajes tan famosos y cómo es que estos aportan a nuestro tema principal, la plenitud. Primero podemos mencionar a Antístenes. Abro cita. Él dice: prefiero someterme a la locura antes que al placer. Cierro cita. En esta corta y simple frase se puede denotar cómo para dicho filósofo el placer no es importante, debido a que preferiría antes caer en la locura que someterse a los placeres. Por otro lado, también nos habla de la felicidad en la siguiente cita. Al preguntarle qué era la mayor dicha entre los humanos, dijo: el morir feliz. Cierro cita. Aquí me preguntó, ¿cuál es la importancia de la felicidad? Creo que podemos aquí mencionar a otro de los grandes filósofos, a Aristóteles, quien en su Ética Nicomaquia nos habla de la importancia de la felicidad, ya que es algo que se busca alcanzar desde siempre. No solo con lo dicho por los antiguos filósofos, también como especie humana podemos hablar de cómo es importante alcanzar un estado de felicidad que podemos directamente relacionar con el estado de plenitud. Regresando con Antístenes, tenemos una tercera cita que tiene mucho sentido en nuestra búsqueda del tema principal. A los que pretendían ser inmortales les decía que debían vivir piadosa y justamente. Y podemos también cuestionarnos cómo podemos vivir de forma piadosa y justamente. Empecemos por definir estos dos conceptos, piedad y justicia. Piedad es el sentimiento de compasión que nos produce algo o alguna situación, y justicia es lo que nos hace accionar de forma buena ante alguien o alguna situación. ¿Y acaso accionamos bajo estas dos formas? Quizás sí, o en su mayoría el ser humano busca obrar de una manera piadosa y justa. Claro, salvo excepciones de personas que se contraponen a nuestras conductas. Bueno, pasemos ahora con el muy conocido Diógenes. Algo que llama mucho la atención en la vida de Diógenes es que él casi no poseía pertenencias y vivía una vida sencilla, humilde, simple como la de Antístenes. Creo que si los comparamos con alguien en la actualidad,
podríamos decir que se parecían a los vagabundos actuales, aquellos que viven en situación de calle sin más que la ropa que portan y en algunas ocasiones una cobija. En esa conducta admirable, es una conducta admirable el vivir de este modo tan austero. Claro, no enfocándonos en el sentido de carencia, sino en la humildad y sencillez que esto representa. Supone un estilo de vida muy diferente al que la mayoría de las personas están acostumbrados. Tener tanto y a veces tanto pasa como a ser parte de lo cotidiano, como si esto ya no fuera valorable. Hace falta aprender tanto de estos filósofos y quizá incluso de nuestros vagabundos actuales. Empecemos pues con algunas anécdotas de Diógenes. Abro cita. Al observar a un ratón que corría de aquí para allá, según cuenta Teofasto, en su Megárico, sin preocuparse de un sitio para dormir y sin cuidarse de la oscuridad o de perseguir cualquiera de las comodidades convencionales, encontró una solución para adaptarse a sus circunstancias. Cierro cita. Justo mencionábamos en el párrafo anterior la versatilidad y sencillez de vivir en la calle. Claro está que para los ratones es más sencillo porque así han vivido siempre, pero el que Diógenes adoptara esta costumbre tan animal de andar de aquí para allá sin preocupaciones y cuidados parece admirable de reconocer, puesto que es una gran forma de, justo como menciona, adaptarse a cualquier situación, que es algo a la cual muchos no están o estamos acostumbrados. Basta un fallo de internet, un día sin agua en el tinaco, perder el dinero que tenías destinado para comer, o cuestiones así de simples para descontrolar nuestras vidas y hacernos que nos sintamos desorientados. Ahora toca mencionar al tercero de estos filósofos, su nombre es Crates. Por su parte, él decía que es imposible encontrar a alguien sin defecto, sino que como en una granada siempre hay un grano pocho. Claro está que nadie es perfecto, por lo cual esta cita nos recuerda que no podemos exigirnos tanto, dado que somos propensos a la imperfección. Ahora, pues, conviene que exploremos más profundamente sus hazañas en conjunto. Abro cita. Frente a las convenciones, el confort y el progreso de la civilización, eligieron una vida natural y sencilla, austera. Defendieron como valores la verdad, la libertad, la autosuficiencia. Se rebelaron contra todo aquello que pudiera poner en peligro su independencia, el principio de autoridad y el academicismo, la corrección política, los usos y costumbres, las tradiciones aceptadas acríticamente, las modas, el deseo, el placer sin medida, las pasiones que suprimen a la voluntad o la opinión de la mayoría. Cierro cita. Por lo tanto, pues podemos remarcar la sencillez de sus vidas y sus valores a seguir, que podemos considerar muy afinados por su forma de vivir y recordar que el placer no era parte de sus orientaciones, por lo cual podemos imaginar más o menos cómo fue la conducta de estos filósofos. Tal vez lo más prudente sería escapar de la civilización que nos abruma, a la naturaleza, o lo que nos haya dejado de ella, porque cualquiera sabe ahora que es lo natural, después de tanta perversión civilizadora y tanto progreso desconcertado. Bueno, pues en el libro de García Gual nos mencionan esta reflexión acerca de salir de nuestra civilización, algo parecido a lo que comentábamos con anterioridad acerca de los vagabundos actuales o de los filósofos cínicos que vivían de manera austera en las calles. Quizá esta forma de vida es una de las características necesarias para vivir como un filósofo cínico, ausente de toda comodidad, a expensas de no saber qué pasará mañana y con la mayor sencillez posible. Pero ¿qué tan complicado resulta esto? Creo que lo suficiente para ser llevado a la práctica por muy pocos o por personas en situaciones muy extremas y en la mayoría de los casos no por gusto propio, porque quien no disfruta de las comodidades de un hogar y de la seguridad de un techo. Ya por último termino con esta cita. No reconocieron ni patria ni Dios a los que someter su voluntad y declararon que la única obligación que tenemos en esta vida es la de alcanzar la felicidad antes de morir. Debemos vivir plenamente el tiempo que nos ha otorgado y transitar nuestro propio camino. Finalmente, pues los invito a que lean acerca de los filósofos cívicos, acerca de las enseñanzas que nos dejan y busquen su felicidad para llegar a la plenitud.
Y creo que nada, quiero agradecer a los compañeros, compañeras que vinieron, a los externos, amigos, conocidos, profesor, gracias. Y yo también les voy a hablar de los cínicos, pero principalmente de Diógenes, también conocido como Diógenes el perro. Y me gustaría hablar más concretamente del papel que tiene el hambre y la alimentación en la filosofía de los cínicos. Empiezo dando un poco de introducción y decir que precisamente cuando hablamos de los cínicos partimos de anécdotas. Los cínicos fueron un grupo, una corriente helenística que no dejó nada escrito, que simplemente tenemos relatos, anécdotas, como dice Atena, aventuras de lo que vivieron, más no un libro como tal. No hay ensayo alguno que nos hable de una ética cínica. Entonces, mientras que en Aristóteles, por ejemplo, o en las más grandes éticas tenemos principios, tenemos incluso máximas, los autores suelen ser muy explícitos, incluso imperativos, de cómo debes de actuar. Y el caso contrario sucede a los cínicos. Como no nos dijeron nada concreto, pues partimos de lo particular y luego vamos a lo general. Por lo general vamos de lo general a lo particular, pero con los cínicos tenemos que leer entre líneas. Tenemos que ver lo que hicieron y de ahí ver de qué forma lo trascendemos a una ética. Y precisamente donde no parece haber más que ironía, insultos, prácticas indecentes, digamos también peladeces, subyace una ética muy rica. Hay preceptos dignos de reflexionar, de analizar. Y bueno, no es en vano que compartan un lugar en la historia de la filosofía con las otras escuelas del helenismo, como los epicúreos, como los estoicos, precisamente por esta gran aportación que nos han dejado. Y bueno, ya que quedó un poco eso claro, continúo diciendo pues que esta ponencia, este ensayo que voy a exponerles pretende hablar del hambre. Vamos a desmenuzar el concepto del hambre, de algo tan natural como la alimentación, para ver qué podemos sacar de ahí, ¿no? ¿Qué nos dicen los cínicos de la manera en que se alimentaban? Primero que nada, Diógenes el perro, o Diógenes el cínico, fue exiliado de su tierra natal y terminó en Atenas por azares del destino. Lo exiliaron por falsificar la moneda. Entonces llega siendo un don nadie, vive una vida muy frugal. De hecho, se dice que vivía en un tonel, en un barril, casi como el Chavo del Ocho. Y no tenía más que su túnica y dicho tonel, y así subsistía. Era muy frugal. Parte de esto es la razón por la que le dijeron el perro, pero también por sus prácticas físicas, sus costumbres y su forma de ser. Incluso cuando se le presentó a Alejandro Magno, el conquistador, y preguntó por qué le dicen el perro, este le respondió: porque muevo el rabo ante los que me dan algo, ladro a los que no me dan y muerdo a los malvados. Así lo relata Diógenes Laercio, historiador y filósofo, acerca de nuestro personaje. Y a esto se le van a sumar las características relativas a las necesidades animales y una falta de pudor para satisfacerlas. Carlos García Gual, por otro lado, nos dice que el perro, en la antigua Grecia, bueno, el perro como figura es familiar y hasta urbano, pero no se oculta para hacer sus necesidades ni para sus tratos sexuales. Roba las carnes de los altares y se mean las estatuas de los dioses sin miramientos. No pretende honores ni tiene ambiciones. Sencilla vida es la vida del perro. Y precisamente el título del perro era algo muy bajo en la antigua Grecia. A través de la mitología griega vemos que se utiliza el calificativo de perro para denostar, para hacer menos a los demás. Pero Diógenes, el cínico, lo acoge, le vuelve ese título y dice pues que así sea, a vivir como perro. Lo vuelve motivo de orgullo y es precisamente porque se identifica, se siente a la altura de dicho apodo. Ahora, irónicamente, el filósofo cínico, cuando hace todo esto, cuando quiere no teorizar el mundo como quiere vivir, cuando quiere vivir como un animal,
no lo hace porque sea un animal, sino con plena conciencia, acoge el título de perro y lo utiliza como arma para minar las estructuras sociales, para atacar aquella sociedad que reprime lo natural, lo corpóreo, y nos hace ver que a fin de cuentas el hombre sigue siendo un animal, ¿no? Su forma de actuar es deliberada, es un retorno a lo natural, a lo animal, a lo instintivo, y es su principal arma para combatir la ley impuesta por el hombre, ley que es perversa, que es opuesto a lo natural. Los cínicos desprecian los valores y en cambio prefieren tres principios: la anaidea o desfachatez, la diaforía, indiferencia, y la parresía, franqueza. Es bien sabido que Diógenes era muy rápido para ofender y sobre todo era muy honesto. Lo vemos reflejado a través de estas anécdotas, y cuando se rehusan a reconocer lo propio y lo respetable, no lo hacen meramente por rebeldía, sino que lo hacen porque quieren minar estas costumbres, quieren incomodar a la gente, que no por razonamiento, sino por costumbres y por comodidad, aceptan lo propio, ¿no? Lo sagrado, y no saben por qué. Entonces, Diógenes, en un acto rebelde, va contra todas estas estructuras, precisamente para invitar a la cuestión. Y justo por eso se le calificó de Sócrates enloquecido. Dice que era como Sócrates, pero enloquecido. Y hay una analogía, se dice que Sócrates era un tábano, una mosca gorda que molesta a un caballo, pero yo más bien diría que Diógenes, el cínico, era un perro que ladra, corretea y muerde a dicho caballo. Es el doble o el triple de incómodo. Y ahora sí, entrando ya más en materia, ya que introdujimos un poco la figura de los cínicos y de Diógenes, apreciamos que hay una conexión entre la búsqueda de la virtud y el despojo de los bienes exteriores. Y hay una distinción entre lo superfluo y lo físico. Lo superfluo no lo queremos, no tiene valor alguno. Y lo físico es natural, es expresión, es corpóreo. Lo superfluo puede o no ser material, puede o no ser físico, pero siempre carece de valor. Y ahora sí, ya hablando más específicamente del hambre, nos dice Rivera que en pos de apelar a la virtud, a menudo se despoja al filósofo de lo corpóreo, se le quiere desprender del hambre, de todo lo natural. Y esto es gracias o por culpa de filosofías dualistas como la de Platón. Quien ha leído a Platón o ha escuchado hablar de él, sabe que hay una clara distinción entre el cuerpo, el alma, la virtud, lo físico. Hay una muy clara dualidad entre cuerpo y alma. Se demerita lo físico, se dice que es solo una aberración, es un bulto de materia. Y se quiere volver a los filósofos como criaturas divinas que no son terrenales. Pero Diógenes combate este desdén hacia lo físico, hacia sus placeres, hacia sus pesares, y al contrario lo vuelve lo más evidente posible. Hace visible que el hambre no es el embés de la filosofía, sino más bien su irreductible verdad. Es una verdad corporal. Y atendía sus necesidades del cuerpo en el lugar que fuera y en público. Tanto las cosas de Deméter, la alimentación, como las de Afrodita, los deseos sexuales. Y cuando se le preguntó por qué comía en el ágora, este lugar griego de discusión, de virtud, se limitó a responder que es porque le dio hambre en el ágora, no en su casa ni en ningún otro lugar, sino ahí le dio hambre y ahí quiso comer, porque así lo manda la naturaleza. En otras palabras, desdeñó que la alimentación esté confinada a lugares privados y rodeada de rituales sin valor alguno. Esto en cuanto a las prácticas, ¿no? Vemos un poco que el cínico se rehúsa a seguir las costumbres que rodean la alimentación y ya nos dice algo. Ahora pasemos a algo más concreto, que es la dieta. ¿Qué nos dice lo que comía Diógenes de su ética? ¿De qué manera pudo ver en su plato, o en la ausencia del plato de comida, una ética? Pues bueno. Es bien sabido que se centraba solamente en combatir el hambre, no en las costumbres ni ritos que acompañaban la comida. Y nos relata Diógenes Laercio
que no le parecía nada impropio llevarse cualquier cosa de un templo, ni comer la carne de cualquier animal. Ni siquiera le parecía impío el devorar trozos de carne humana, como ejemplificaba con otros pueblos. No es que fuera simple y llanamente caníbal, sino que al existir la opción, la tomaba. Esto de nuevo es un desprecio a lo civilizado, y es bien sabido también que incluso intentó comer carne cruda. De esto podemos hacer mucha reflexión, pues comer alimentos crudos arremete contra los cuidados y los preparativos de una comida civilizada, como es el fuego, uno de los grandes símbolos de progreso y control humano sobre el entorno. Una vez más, Diógenes busca volver a lo animal, a lo natural, a lo más sencillo que existe. Y si es carne y está crudo, pues que así sea. Aunado a esto, llevaba una dieta mayormente vegetariana, que se basaba principalmente en higos, habas y demás frutos, que se limitaba a recolectar, más no a acumularlos. Entonces, Diógenes vivía el día a día recogiendo frutas, comiéndose 2 o 3 cosas que se encontraba, y asimismo se limitaba a tomar agua de las fuentes. Se burlaba de los que preferían gastar dinero en vino y comidas caras, mientras que tenían a su alcance agua y alimento, ¿no? Esto de nuevo ya nos dice algo, ya vimos las prácticas, vimos la dieta, y ahora vamos a un último punto, y es que él al morir dijo que no quería que lo enterraran, ¿no? Que lo velaran, sino que lo aventaran para que se lo comieran los animales, que se alimentaran de él, puesto que todo se mezcla con el todo, es una creencia cínica. Y asimismo vuelve evidente la finitud del cuerpo. Ahora sí, podemos empezar a concluir que Diógenes proyecta una práctica filosófica independiente y comprometida. Se somete a lo natural, al azar y la virtud, de modo que no espera una salvación fuera del mundo material, sino que se empeña por completo en llevar una buena vida. Propone una filosofía que revaloriza el cuerpo y su naturaleza, no vive en austeridad a modo de mártir, sino que aprovecha lo que hay a su alcance y lo hace de su máximo aprovechamiento. Tan solo lo hace porque no está dispuesto a vender su independencia y libertad a cambio de los placeres inciertos o vanas promesas de poder. Por último, podemos decir que Diógenes promueve una autosuficiencia y nos enseña que, al menos en su tiempo, se pudo vivir bien, se pudo vivir feliz, hasta con los recursos más limitados. Y como lo expresa Michel Onfray, hacía de toda carne un alimento y todo alimento una carne. Esta frase me gusta mucho porque lo que se contara era un alimento y lo que se comiera era un festín. Ya por último, me gustaría decir que reivindica lo natural, lo simple que es la búsqueda de la virtud, y de nuevo apunta los reflectores al cuerpo que había sido escondido tanto en apariencia como en prácticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir también. Mi nombre es Jorge Domínguez y yo voy a hablar sobre Epicuro, otro filósofo helenista, junto con los cínicos que ya comentaron aquí mis compañeros. Mi tema es la muerte, el placer y la ataraxia, reflexiones en torno a la ética epicúrea como guía para las experiencias de crisis. Bueno, y antes de comenzar me gustaría leerles esta frase de Epicuro que dice: vivirás como un dios entre los hombres, porque nada se asemeja a un mortal, un hombre que viva su vida entre bienes inmortales. Y pues la filosofía de Epicuro se basa, bueno, es más bien conocida por eso, ¿no? Por su practicidad en la vida diaria, en el vivir. Y bueno, esto resulta sumamente interesante, pues actualmente, pues no necesito decírselos, pues enfrentamos un gran momento de crisis. Un colapso ambiental que parece no detenerse, un nuevo conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que al comienzo nos asustó a todos. Bueno, ahorita parece que ya no es tanto el pánico, ¿verdad? Pero todos sentimos ese miedo. La reciente pandemia por COVID-19 que ha cambiado pues, nuestra forma de relacionarnos totalmente. Y sin mencionar la ya habitual condición de explotación y pobreza que tiene el mundo. Por estos y muchos otros motivos, parece imposible tener un camino que nos guíe en la actual condición
pues moderna, toda religión o cualquier intento de ética, parece faltarle ese algo que realmente nos convence para seguirlo en nuestra vida diaria. Es por eso que es importante mirar atrás en la historia, ¿no? A ver otros momentos en los que la humanidad enfrentó este tipo de crisis y cómo lidiaron con ello. Es por eso que nos acercamos a Epicuro. Y bueno, es importante tener en cuenta el contexto histórico de su filosofía. Aunque en nuestra historia ha habido muchos momentos de crisis, hay una digna de mención por lo prolífico de sus filosofías. Esta es la crisis helenista. El helenismo pues, fue un periodo histórico que abarcó alrededor de 3 siglos, desde la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV hasta la dominación romana de Grecia en el siglo I. Entonces, pues en este periodo los filósofos griegos vieron su mundo desmoronarse bastante literalmente, o sea, su forma de vivir, sus ideas de cómo organizarse, de cómo relacionarse, todo eso lo vieron caerse a los suelos. Entonces, de ahí que surgieran tantas filosofías tan interesantes y con un énfasis práctico, ¿no? En la vida diaria. Epicuro fue uno de estos filósofos helenistas. Nació en el 341 a.C., 20 años antes de la muerte de Alejandro, entonces le tocó ver el comienzo del fin. En la isla de Samos nació. A los 35 años, bueno, poquito antes se fue a Atenas y a los 35 años fundó su jardín, en donde viviría el resto de sus vidas. Como nos cuenta Séneca, en ese jardín estaba la siguiente inscripción, que rezaba: huésped, aquí serás bien alojado. El bien sumo aquí es la voluptuosidad. Cierro la cita. Y en tal jardín, sí, pues viviría con sus compañeros y con sus amigos, construyendo y viviendo de su filosofía. Nos cuenta Diógenes Laercio que su muerte fue de la siguiente manera, y ahora cita: murió de un cálculo que le retenía la orina tras haber estado enfermo durante 14 días. Por entonces, cuenta Hermipoque, entró en una bañera de bronce con mezcla de agua caliente y pidió vino puro de beber, y tras haber encargado a los amigos que recordaran sus doctrinas, expiró. Dejando alrededor de 300 obras escritas, el filósofo partió dando el ejemplo. Su impacto ha resonado hasta nuestros días, aunque hasta ahora solo sobreviven 5 textos suyos: las cartas a Heródoto y Pitocles, que tratan su epistemología, su física y su astrología, además de su epístola a Meneceo, que junto con sus máximas capitales y las sentencias vaticanas constituyen su ética. Y pues es de estos textos que nos serviremos para platicar un poquito de cómo vivir, ¿no?, en momentos de crisis. Bueno, el primer subtema es la muerte. No hay más que un problema filosófico, el suicidio. Así comienza famosamente Albert Camus su obra sobre el mito de Sísifo. Y bueno, pues antes de preguntarnos cómo debemos vivir, pues primero hay que resolver esta pregunta de si incluso merece la pena, ¿no?, el vivir. Y pues es necesario contestar esta pregunta, ¿no?, en Epicuro. Entonces, ¿cuál es su acercamiento a la muerte? Pues Diógenes Laercio nos da esta cita de Epicuro que dice: acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y mal residen en la sensación, y la muerte es privación del sentir. Así comienza su argumentación en su carta a Meneceo, y no es coincidencia que la máxima del no temer a la muerte sea la segunda de su tetrafármaco, o remedio en 4 partes. Desde aquí podemos apreciar la posición sensualista de Epicuro, en la que se basa su epistemología, según la cual solo por medio de la sensación percibimos, de tal manera que la muerte, en tanto privación de sensaciones, pues no nos puede hacer ni bien ni mal, sino solo es indiferente para nosotros. Abro otra cita de Diógenes Laercio: por lo tanto, el conocimiento de que nada es para nosotros la muerte hace dichosa la condición mortal de nuestra vida, no porque le añada una duración ilimitada, sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Ya que cuando la muerte está presente, nosotros no la estamos, y viceversa, la vida cobra una nueva luz, y el hombre es liberado del más grande mal, el miedo a la muerte. A su vez, con la aceptación de la propia mortalidad, el hombre abandona el ansia de inmortalidad, que puede interpretarse ya como un deseo y angustia por la inmortalidad, ya como una languidez frente al mundo, como quien por no hacer las cosas las deja todas para mañana. Esta ansia de inmortalidad me parece que queda perfectamente expresada en el famoso Mañana de Jack Kerouac, que en su libro En el Camino nos platica la vida de un muchacho que de hecho vive un poco como los cínicos, se la pasa de acá para allá en Estados Unidos,
Y en un momento se encuentra rodeado de latinos, de hecho, chistosamente, y estos latinos constantemente le dicen, no, vamos a conseguir tu trabajo, vamos a hacer tales cosas, su novia le dice, vamos a tener una familia, etc. Pero siempre mañana, siempre mañana. Por eso tengo aquí una cita que me parece que debo leerla en inglés, puesto que para el que es angloparlante, la palabra mañana no sabe literalmente qué significa, pero la asocia con algo mágico. Entonces la frase dice, sure baby, mañana. It was always mañana. For the next week, that was all I heard. Mañana, a lovely word and one that probably means heaven. Una que probablemente significa el cielo, ¿no? El paraíso. Bueno, volviendo con Epicuro, finalmente, otra cita de Diógenes Laercio. El sabio, en cambio, ni rehúsa la vida, ni teme el no vivir, porque no le abruma el vivir, ni considera que sea algún mal el no vivir. Y así como en su alimento no elige en absoluto lo más cuantioso, sino lo más agradable, así también del tiempo saca fruto no al más largo, sino al más placentero. Cierro cita. En esta cita de Epicuro resume su postura de una manera fascinante. ¿Merece la pena vivir? Sí. La vida y la muerte son bienvenidas a ambas. Solo en la vida y por la sensación existen cosas malas o buenas, de tal manera que debemos vivir procurándonos el mayor bien posible, sin temer a la muerte. Dice Epicuro también que muchos no temen a la muerte, pero les angustia esperarla. A esto se contesta de la misma manera. Lo que estando presente no perturba, tampoco lo hará al esperarse. Y de quienes opinan que cesar de vivir es lo mejor que se puede hacer, Epicuro no puede más que preguntarse, ¿por qué no lo hacen? Abro cita. Pues esto está a su alcance, si es que ya lo han deliberado seriamente, si lo dicen chanceándose, es frívolo en lo que no lo admitan. Pero todas estas enseñanzas no se quedaron en la mera teoría, sino que Epicuro vivió dándole ejemplo hasta sus últimos días. Podemos ahora volver y reflexionar sobre su muerte, ya comentaba brevemente al principio del ensayo. Aquí abro una cita. Al tiempo que pasa este feliz y a la vez último día de mi vida, te escribo estas líneas. Me siguen acompañando los dolores de la vejiga y del vientre que no disminuyen el rigor extremo de sus embates, pero contra todos ellos se despliega el gozo del alma, fundado en el recuerdo de las conversaciones que hemos tenido. Así comienza la última carta que escribió Epicuro, según nos cuenta Diógenes Laercio, escrita pues, en sus últimos días de vida, y vemos en ella una admirable imperturbabilidad y tranquilidad con la que el filósofo afronta su propia muerte, esperándola como una vieja amiga y disfrutando sus últimos momentos rememorando memorias de alegría. Y bueno, de la muerte a la vida es el siguiente subtítulo. Una vez que hemos dejado más claro el tema de la muerte, toca analizar ahora sí cómo vivir. Podemos deducir de lo visto anteriormente que se trata de seguir el bien o el placer en cierta medida, pero ¿cómo lo explica Epicuro? Abro cita. Pues yo, por mi parte, no sé qué bien podría concebir quitando el placer de los sabores, quitando los placeres del amor, de los sonidos y de la hermosura. El placer es el bien primero y connatural y al que debe dirigirse nuestra acción, ya que es por él que se guía nuestro comportamiento. Podemos verlo con el claro ejemplo del niño que pone su mano en el fuego. Ante el dolor inmediatamente lo quita, pues nuestra vida puede resumirse como esa huida del dolor y búsqueda del placer. Sin embargo, como veremos, el pensamiento de Epicuro no puede reducirse a un hedonismo simple. Ahora otra cita de Diógenes Laercio. Por tanto, cuando decimos que el placer es el objetivo final, no nos referimos a los placeres de los viciosos, sino al no sufrir del cuerpo ni estar perturbados en el alma. Podemos apreciar que el placer no se reduce únicamente al corporal, sino que es fundamentalmente el placer del alma. Ahí es donde entran tales afecciones como la amistad, a la que Epicuro da capital importancia para la felicidad del hombre. El filósofo cataloga los deseos de la siguiente manera. Deseos naturales y vanos. Dentro de los naturales están los necesarios y los no necesarios, y de los necesarios, aquellos para la felicidad, para el bienestar y para la vida. Para el Epicuro, los deseos naturales y necesarios deben ser nuestro enfoque, nuestro objetivo. Sin embargo, aquí se nos plantea una noción bastante distinta de placer a la que estamos habituados. Los deseos naturales y necesarios son definidos como los que eliminan el dolor, como beber cuando se tiene sed. Aunque el placer podría parecer negativo, es decir, ausencia de dolor, cabe resaltar que Epicuro lo entendía tanto como pasivo y activo a la vez. Abro una cita. La falta de perturbación y la ausencia de pesar son placeres en reposo, y el regocijo y la alegría se perciben como el movimiento por su actividad.
Tenemos entonces al placer como objeto final para una vida buena. Un placer tanto del cuerpo como del alma y que se basa en la ausencia del sufrimiento, siguiendo los deseos naturales y necesarios especialmente. El estado provocado por esta guía es la ataraxia, que viene del griego, que significa sin perturbación. Podemos entenderla como imperturbabilidad. Estas turbaciones se presentan en forma de sufrimiento en el cuerpo y en la mente. ¿Y cuál es la mayor perturbación del alma? La muerte, o el miedo a la muerte. De tal manera, entendiendo nuestra condición mortal, ya nos hemos librado del mayor enemigo contra nuestra felicidad. Lo que resta es eliminar el resto de perturbaciones, siguiendo las reflexiones del filósofo, llevando una vida de placeres medidos, buscando siempre los mayores, pero manteniendo la razón como mediador. Y ya como parte final, se llama ataraxia y apatía. Y el concepto de ataraxia pues resulta muy interesante, ¿no? Y parece tener algunos vínculos. De hecho, alguna gente suele confundir a la apatía como un concepto fundamental en Epicuro, sin embargo, ¿no? Y bueno, para introducir esto, en su especial de Netflix, que se llama Inside, el comediante Bob Burnham nos presenta el sentimiento de profundo abandono e impotencia que solo ha sido incrementado por la pandemia. En su mezcla entre musical, documental, blog, reality y comedia, Burnham transmite de una manera única una crítica profunda a las redes sociales, el aislamiento, el cambio climático, el racismo, entre muchas otras cosas, manteniendo como central a lo largo de todo su especial la frase: la apatía es una tragedia y el aburrimiento es un crimen. Aunque digno de un análisis en sí mismo, por ahora tomaremos la primera parte de esta frase, la trágica apatía, como especial característica de la sociedad occidental contemporánea. Apatía viene del griego apatheia, de la raíz pathos, emoción, sentimiento, pasión. Podemos entenderla generalmente como la impasibilidad del ánimo, aunque en su uso, Burnham parece apuntar a casos más específicos. Apatía frente al otro humano. La hiperrealidad que han introducido las redes sociales parecen haber relativizado las vidas de los demás para el usuario, quien puede con un swipe pasar de ver un directo del intento de suicidio de alguien a una videoreacción del último hit del artista de moda. En Internet nada vale más que otra cosa y todo está al alcance de todos en todo momento. Las causas del estado de cosas actual son innumerables, aunque podemos marcar algunas grandes matrices, entre ellas la laicización de la ética, que en palabras de Moral le quita la ética de sociedad, el imperativo religioso, la alienación intrínseca del capitalismo, la especialización creciente y la globalización que nos ha pasado a una sociedad sin vínculos compartidos. Todas estas cosas y muchas más han llevado al hombre a su actual individualismo apático. Esta apatía podría parecernos una respuesta natural de los individuos ante su impotencia hacia los grandes problemas del mundo. El individuo parece estar abandonado, desolado y sin ningún poder sobre el mundo que lo rodea. Pero es conveniente recordar ahora el inicio del escrito y el por qué estamos hablando de Epicuro en primer lugar. Al igual que nosotros, muchas generaciones atrás han enfrentado periodos de profundo desmoronamiento, momentos en que parece que el sol no volverá a salir. Y Epicuro, uno de los humanos que mejor ha sabido lidiar con momentos así, nos propone otro estilo de vida, la ataraxia, que aunque parece asemejarse a la apatía, la supera en mucho. Ella nos ofrece un razonamiento y una meta claras. La vida buena es la del placer, placer medido y reflexionado. Se mantiene realista. Es cierto que no podemos cambiar el mundo ni las grandes fuerzas que lo mueven hacia el caos. Sin embargo, tenemos el poder de dirigir nuestra vida, liberándonos de las perturbaciones para vivirlas sacándole el mayor provecho. Agradecemos a los tres ponentes por su trabajo de investigación y damos comienzo a un breve espacio para preguntas y respuestas. Esto es para Jorge. Entonces Epicuro rechaza todo tipo de sufrimiento. ¿Lo rechaza, se aleja de él? No todo tipo de sufrimiento, o sea, él no rechaza el sufrimiento, sino que busca el placer. Entonces, de hecho, llega a decir que, o sea, cosas como, por decir, la medicina, por ejemplo, que nos causa sufrimiento por un pequeño momento, es más el placer que nos brinda estar sanos después, ¿no? Entonces, es más bien la búsqueda del mayor placer y no tanto huida del sufrimiento en general. Entonces se podría decir que es neutro ante el sufrimiento. Pues no neutro como tal, o sea, sí ve el sufrimiento como un mal, pero
Es instrumentalista de cierta forma con el canto, que me toma tanto neutro. Yo tengo una pregunta para cualquiera de los dos cínicos que expusieron. Como ustedes expusieron la vida del cínico, en la actualidad, ¿cómo ustedes describirían el cínico ante la ausencia de, como lo explicó Jorge, esa apatía que nosotros tenemos en la actualidad? ¿Cómo lo viviría el cínico o cómo actuaría frente a eso? Gracias por tu pregunta, Kevin. ¿Cómo vivir el cínico en la actualidad? Bueno, pues primero cabe decir que no podría ser una calca del cínico antiguo, ¿no? Que vive encuerado y come carne cruda, claro que no. Pero puede uno apelar a sacar a relucir destellos de cinismo en el día a día. Cosas tan simples como, digo, y es un ejemplo muy burdo, pero se te pasa el camión, caminas 10 minutos más. Ahora sí que, si de alguna manera puedes sacarle jugo o regocijarte de tu aparente desventura, pues es ahí donde cabe meter un poco de cinismo, creo yo. ¿Respondes a tu pregunta o era algo más global? Pues sí, pero ahí digo otra, si no hay tanto problema. ¿Tú considerarías que el valemadrista mexicano cae dentro de la descripción del cínico o es punto y aparte? Si el valemadrista también es el que se pasa en rojo, entonces no. Si el valemadrista cae dentro de las normas y de lo que consideramos cívico, pero simplemente no se preocupa porque le vale madre, entonces sí. Pero el cínico no falta la virtud solo porque le es sencillo actuar de esa manera. Profesor. Vamos a felicitarlos por su participación. Gracias. Muchas gracias. Sus riesgos y por su trabajo como grupo y como estudiantes del semestre. Me han parecido estupendas sus aportaciones, sus propuestas. Y bueno, pues es una prueba de que podemos extraer grandes enseñanzas de la filosofía antigua, que sea cínica o felicidad. Gracias. Gracias. Gracias a todas y todos los colegas del tercer semestre de la licenciatura de Filosofía. Les recordamos seguir en la página